Antes de ver la cuenta 48, provisiones, vamos a desarrollar un resumen de la NIC 37 denominada provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. ¿Qué cosa es una provisión? De acuerdo a la NIC 37, es un pasivo de monto y oportunidad de materialización inciertas. De manera general, todas las provisiones son contingentes porque son inciertas en cuanto a su monto o la oportunidad de su materialización. Dentro de este párrafo podemos tener presente qué cosa. Podríamos clasificar los pasivos en lo que son los pasivos ciertos y los pasivos inciertos. Los pasivos ciertos son aquellos pasivos conocidos y en el monto y la oportunidad en que se van a liquidar esos pasivos. La doctrina dice que los pasivos inciertos, vemos que son las provisiones, son inciertos en cuanto a su monto o la oportunidad de materialización. Y algunas veces también son inciertos a quienes se les va a efectuar el pago o la liquidación. Son reconocidas como pasivos asumiendo que se puede hacer un estimado contable debido a que se trata de obligaciones actuales, legal o implícita, y es probable que se requerirá salida de recursos que involucren beneficios económicos. Bien, en este caso, recordemos la definición de pasivo, es una obligación presente que va a originar, en este caso, la salida de recursos generadores de beneficios económicos cuando en el futuro. Para reconocer, habría que considerar esto mismo más en que se puede evaluar ¿qué cosa? Confiablemente. Si ya estimamos que existe ya una obligación y entonces tendría que pasar al siguiente punto, existe la evaluación confiable y en este caso tendría que efectuar una estimación para determinar la provisión. Igualmente en la NIC 37 se habla de las provisiones en casos raros. En casos raros, ejemplo, cuando están en curso procesos judiciales, no se puede establecer con claridad si existe una obligación actual. En estos casos se considera que un hecho pasado ha dado lugar a una obligación si, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible, es más probable que improbable que exista la obligación actual a la fecha de balance. Pueden existir diferentes situaciones en este caso de que nos encontremos en que querramos determinar existe obligación o no existe la obligación. Y en este caso, el criterio que debemos de tener presente de acuerdo a la NIC es ver si es más probable que improbable que va a existir la obligación. Por ejemplo, puede ser un proceso judicial que entablan a la empresa, los asesores jurídicos nos dirán cuál será el resultado de la transacción. Ellos nos dirán, es más probable que perdamos, entonces eso constituirá una obligación. Este tipo de obligación, ¿qué tipo de obligación? Será una provisión. ¿Por qué? Porque el monto y la oportunidad cuando se va a pagar son inciertos. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Determinar una estimación. Entonces, la siguiente consideración será estimar cuánto es lo que se va a tener que pagar. Entonces, nuestros asesores nos indicarán aproximadamente el pago que se va a efectuar por este problema judicial es un determinado importe, y cuando exista confiabilidad en esta evaluación
reconoceremos el pasivo como provisión. Para nuestro caso será un cargo a gasto con un abono al pasivo, que en este caso será provisiones. Esto respecto a las provisiones que en la NIC 37 considera que en casos raros. Una vez vista un pequeño resumen de la NIC 37, pasamos a la cuenta 48. Contenido: agrupa las subcuentas que expresan los valores estimados por obligaciones de monto y oportunidad incierto. Entonces recordemos que las provisiones se determinan de manera estimada cuando la empresa ha determinado que existe, en este caso, una obligación de monto y oportunidad inciertos. Entonces recordemos que un pasivo cierto es, vamos a decir, una obligación que tengo por comprar mercaderías o por comprar activos fijos. Yo sé cuándo voy a pagar y cuánto voy a pagar. ¿De acuerdo? Como decíamos, en algunas provisiones incluso no se puede determinar a quién es al que se le va a pagar. Nomenclatura de las subcuentas: 481, provisión para litigios, y en este caso es la estimación de la provisión en casos de litigios en cursos. ¿Qué más tenemos? Provisión por desmantelamiento, retiro y rehabilitación del inmovilizado. Recordemos en este caso lo que nos indicaba la NIC 16. Forman parte del costo de propiedad, planta y equipo, inmueble, maquinaria y equipo, el desmantelamiento, retiro y rehabilitación del, en este caso, de propiedad, planta y equipo del inmovilizado. Entonces, ¿qué va a ir aquí? El importe estimado de los costos de desmantelamiento, retiro del activo inmovilizado, así como la rehabilitación del lugar en que se encuentra. La obligación se reconoce paralelamente con el valor del activo. Entonces recordemos, si nosotros compramos determinadas maquinarias, ¿de acuerdo? Y que al final de la vida útil va a requerir el desmantelamiento, entonces este desmantelamiento también formará parte de que del costo de propiedad, planta y equipo, y a su vez tendré que reconocer en este caso el pasivo que voy a incurrir o la obligación que voy a incurrir para liquidar al final de la vida útil, y en este caso que tendrá que ser un estimado, porque al finalizar la vida útil yo no sé cuánto es en que tenga que pagar la obligación. 483, provisiones por reestructuraciones. 484, provisión para protección y remediación del medio ambiente. Las obligaciones legales, contractuales, implícitas de la empresa o compromisos adquiridos para prevenir, reparar daños sobre el medio ambiente, en este caso, salvo las que tengan origen en el desmantelamiento, retiro o rehabilitación del activo inmovilizado. Vamos a ver entonces las subcuentas de mayor uso. Provisiones para garantías. La estimación de gastos a incurrir por la reparación o reposición de activos vendidos.